¿Qué dicen, mi gente? ¿Todo bien? Sean bienvenidos una vez más a las aventuras de Frankie por el mundo. Hoy aprenderemos sobre la cultura y gastronomía de Málaga. ¡Vamos pues! Lo primero que hice al llegar fue reunirme con mi churca, quien nos acompaña en esta aventura. Nos vimos en el Parque Güeling, un antiguo espacio industrial que se convirtió en un oasis urbano junto al Mediterráneo. Está lleno de naturaleza y es un lugar perfecto de encuentro y descanso para los malagueños. Están peleando, no peleen. De ahí nos dirigimos a la playa de Güeling, o playa de San Andrés, una de las zonas más concurridas y populares de la costa oeste de Málaga, conocida por su amplio paseo marítimo y su ambiente familiar, en donde también nos encontramos con muchísimos chiringuitos. De seguro no había escuchado la palabra antes, pero aquí aprendí que son bares informales playeros donde se sirve comida típica mediterránea y marinera. Aquí vimos a mucha gente reunirse para comer, beber y disfrutar del buen tiempo y las vistas al mar. Y justo después de dar un paseo, nos topamos con esta curiosa estatua de unos espetos que son un plato tradicional originario de aquí. Pero para saber más sobre ello nos encontramos a un pro que nos iba a explicar todos los detalles. Yo los había visto bastante en internet. ¿Sí? Sí, esos puesticos que son como de una especie de barco y yo creo que es que hacen los boquerones y los pescados ahí mismo. Mira, sí, mira cómo lo hacen. Increíble, qué rico. ¿Quieres probarlos? ¿Tú quieres? Pues sabes que a mí no me gusta mucho el pescado, pero yo te voy a probar un poquito. Señor, disculpe, eso tiene como muchas espinas por dentro, eso tiene... ¿Quieres saber los trucos? Sí, ¿cómo son los trucos, digamos? A ver, ¿cómo sería? Se le pincha primero, mira, se le pone primero la espina, siempre. Sí. Y después cuando, todo ese es la espina, ¿vale? Sí. Cuando le da la vuelta por la misma espina, aguanta eso. Ah, por la misma espina, o sea, uno lo puede, digamos, sacar, digamos, la cabeza también se la come uno, ¿no? Sí, me lo como, ¿no? ¿Así directamente? Bueno, depende, más pequeñita. Más pequeña, ok. Es que la cabeza tiene mucho sabor. No, pero nosotros sin cabeza, creo yo. Claro, sin hombre. cabeza, sí. No, sí. hombre, claro, se comen Sí. despacito. Y tienes, digamos, como una porción pequeña, digamos, 2 boquerones nomás. ¿No la vende Esas así? son sardinas, boquerones no vais a ver en ningún no son lado. boquerones. Esas son sardinas. Esas son solo sardinas. Sardinas nada más. Sardinas y todo tipo de pescado, pero boquerones. ¿Boquerones no? ¿Dónde se consiguen los boquerones? ¿Y dónde se consiguen los boquerones? Los boquerones dentro, pero fritos. En el Aquí local. se pone sardina. Aquí se pone sardina. Pero también es típico. Típica de Málaga, eso solo en Málaga lo hay. Claro. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Continuamos el recorrido hacia el centro histórico y era obvio que teníamos que ir al que es considerado el corazón gastronómico de Málaga. El mercado de Ataranzas se ha convertido en una de las visitas imprescindibles para quienes quieren conocer la vida cotidiana y la cultura culinaria malagueña. Además de ser el principal mercado de abastos de la ciudad, destaca por su arquitectura del siglo XIX. Acá se pueden encontrar productos frescos locales, especialmente pescado, marisco, frutas y tapas. Aquí a diario se combinan más de 600 años de historia con la actividad de comerciantes y visitantes. Con su histórica puerta nazarí sigue dando la bienvenida a miles de turistas cada año. Nos cayó la noche, pero seguíamos con la misión de probar los platos más tradicionales de la región. Estuvimos en los lugares mejor puntuados y más populares: La Farola de Orellana, Casa Lola, pero había mucha cola y estaban a reventar, así que fuimos a comer a la tasquita de medio. A ver qué tienen. Yo quiero ver croquetas, tortillas de patatas, jamón ibérico. Como todo nos parecía desconocido y nos llamó la atención, terminamos pidiendo un banquete enorme. A ver, primero tenemos está increíble. Está increíble. Wow, vamos a comer todo eso. Tenemos ensaladita rusa. Tenemos croquetas de calamar. ¿Sí? Tenemos patatas bravas. Wow, increíble, españolas. Y tenemos tortilla de calamar. Eso. Y bueno, claro está el gazpacho en la mitad. Mire esa joda. Bueno. La verdad que de las cenas más emblemáticas y deliciosas que me he pegado en la vida. Lo único que no nos convenció tanto fue el gazpacho, por su curioso sabor, pero de resto, increíble. Sobre todo las croquetas de calamar y los boquerones me dejaron boquiabierto.
A la mañana siguiente el clima no nos favoreció mucho, pero decidimos emprender un paseo típico de la ciudad, la subida al castillo de Gibralfaro. Desde varios miradores se pueden disfrutar vistas sorprendentes del ayuntamiento y de la plaza de toros La Malagueta, uno de los símbolos más reconocibles de Málaga, pues ha acogido ya durante décadas corridas con los toreros más famosos de España. Cada año es una de las sedes principales de la feria taurina que se celebra durante la Feria de Málaga y también es usada para conciertos y eventos culturales. Nos quedamos aquí un rato aprovechando el paisaje y decidimos bajar hacia el centro histórico de nuevo para visitar un lugar especial. La Alcazaba es una de las fortalezas mejor conservadas de España y domina la ciudad desde las laderas del monte Gibralfaro. Desde aquí controlaban el puerto, clave para el comercio mediterráneo. Es el monumento más visitado de la ciudad y uno de los grandes símbolos del pasado andalusí malagueño. Y tan solo a 5 minutos caminando se encuentra la Catedral de Málaga, una de las joyas del Renacimiento español. Le dicen la Manquita porque una de sus 2 torres nunca llegó a construirse. Si pueden, pásense también por el Museo de Picasso. Yo no pude entrar, pero si les gusta el arte, es el lugar idóneo para disfrutar de las obras del pintor malagueño. En el centro histórico siempre habrá algo por hacer, todo queda cerca, hay infinidad de locales y comercios y la gente siempre está llena de alegría, al más puro estilo de vida andaluz. Y de noche, especialmente los miércoles y domingos, les recomiendo uno de los restaurantes indispensables, no solo en Málaga sino también de toda España. Si vienen acá es una obligación comerse unas tapas, y sin duda vinimos al lugar perfecto para hacerlo, 100 montaditos. Las tapas son unos pequeños bocados que acompañan las bebidas como el vino o la cerveza. En las antiguas tabernas españolas se colocaba una rebanada de pan o un trozo de jamón o queso encima del vaso de vino o cerveza para proteger la bebida del polvo. Esa comida tapaba el vaso y de ahí surgió el nombre de tapa. Con el tiempo ese acompañamiento dejó de ser solo una tapa de vaso y se convirtió en una pequeña porción de comida que se servía con bebida. Muchos bares empezaron a ofrecer tapas cada vez más elaboradas. Y los montaditos son precisamente un tipo específico de tapa que siempre lleva pan y se ve como una especie de bocadillo. Precisamente este lugar se llama así porque tiene 100 diferentes tipos de montaditos. Y acompañado de las tapas siempre se suele pedir algo fresco, generalmente una cerveza o un tinto de verano, una de las bebidas españolas más típicas, que realmente pues es vino con gaseosa o refresco de limón, pero es exquisito. Es suave, dulce y refrescante. No hay nada más típico que un tinto de verano con unos montaditos. Para el tercer día nuestra meta fue encontrarnos con lugares de más esencia y menos turísticos. Obviamente no sin antes darnos una buena vueltica buscando bastantes souvenirs. Lo bueno de Andalucía es que aquí todo sale bueno, bonito y barato. Sin más dilación nos vamos con un tremendo calor y un gran solazo a la Plaza Mayor, que realmente de plaza solo tiene el nombre, porque es un gran centro comercial, no es una plaza histórica. Con sus tiendas, outlets, actividades de ocio y cercanía al aeropuerto, es un lugar perfecto para extranjeros que buscan marcas nacionales e internacionales con descuentos. Aquí vimos ingleses y alemanes por doquier. Y al estar a las afueras de la ciudad, hace que caminar por sus pasillos se sienta como una experiencia exclusiva. Vale mucho la pena, pero eso sí, hay que venir preparado para las colas y para el agobio. Con el tiempo que me sobró decidí tomar unos buses y adentrarme en uno de los lugares más desfavorecidos y recónditos de Málaga. Entramos a Palma Palmilla, históricamente uno de los barrios con más retos sociales de Málaga, y que no suele formar parte de las rutas turísticas tradicionales. Aún así, aquí se encuentra uno de los lugares más emblemáticos para los aficionados del fútbol, el Estadio La Rosaleda. No es para nada un barrio con un enfoque turístico como el centro histórico o la playa de La Malagueta. De hecho puede ser hasta peligroso, y se evidencia a la luz del día la vida de los menos afortunados. Pero si eres fan del fútbol, déjame decirte que aquí se disputaron partidos del Mundial del 82 y competiciones europeas importantes. Para mí también fue un baño de agua fría, al darme cuenta de que no todo es arena, baile y fiesta. Acá también se sufre, se suda y se intenta. Nuevamente un recordatorio de lo afortunados que somos y de lo agradecidos que debemos ser. Gracias por ver el video hasta el final y espero les haya podido aportar algo de valor. Si les gusta mi contenido pueden apoyarme suscribiéndose. Hay muchas otras aventuras que nos esperan.